¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Gilberto Díaz y hoy hablaremos sobre el caso número 10 de la Biblioteca Jurídica Virtual de la clase de delitos. El caso número 10 corresponde al título El conspirador judicial. La narrativa de los hechos sería lo siguiente. Carlos Rivas, un influyente empresario, ha sido arrestado bajo cargos de fraude y lavado de dinero, relacionados con su compañía de bienes raíces. El caso ha llegado al tribunal del juez Ricardo Mendoza, quien se ha ganado la confianza del público por su integridad. Sin embargo, la fiscal Laura Gutiérrez ve en este caso una oportunidad para avanzar en su carrera. La fiscal Gutiérrez, en su búsqueda de una condena rápida y mediática, se acerca al abogado Gabriel Velasco con una oferta secreta, una suma sustancial de dinero a cambio de ayudar a manipular el proceso judicial a favor de la condena de Carlos Rivas. Velasco, tentado por la suma ofrecida, acepta la propuesta. Sofía Morales, la asistente personal de Carlos Rivas, descubre accidentalmente la conversación entre Gutiérrez y Velasco. Aunque leal a su empleador, decide que la justicia debe prevalecer y se convierte en informante anónimo. A medida que el juicio avanza, se hace evidentes las manipulaciones en el proceso. Pruebas incriminatorias desaparecen misteriosamente y testigos claves son desacreditados. El juez Mendoza, sin embargo, comienza a sospechar de la integridad del proceso y decide investigar más a fondo. Con el tiempo, la evidencia de la conspiración se acumula. Se revelan los mensajes entre Gutiérrez y Velasco, así como el papel de Sofía Morales como informante. A medida que el caso se desenreda, la confianza pública en la justicia se tambalea. En este caso, plantearemos explicaremos algunos puntos y algunas preguntas y sus respectivas respuestas. ¿Cuáles serían los presupuestos del delito? En este caso, desde mi punto de vista, pienso que serían y no se limitan a fraude procesal, lavado de dinero y conspiración. Los delitos antes mencionados serían los efectuados por Carlos Rivas y a su vez también incluiría los de la fiscal Laura G, al estar coludida con el abogado defensor Gabriel B. La siguiente sería pregunta, ¿qué delitos se cometieron? El principal por el cual se inició el caso, por el cual se dio a conocer o a plantear, sería el juicio por lavado de dinero y fraude eh, de, del señor Carlos R. Por consiguiente, por consiguiente, se generaron más delitos, los cuales se estarían cometiendo por la colusión, por estar coludidos la fiscal y el abogado defensor, que sería fraude procesal y conspiración. El siguiente tema sería en relación al fraude que se está cometiendo, los delitos que se están cometiendo y como el fundamento legal conforme a la legislación penal vigente. En relación a lo planteado, el Código Penal Federal en su artículo 386 tipifica el delito de fraude y menciona su respectiva medida cautelar. Enfocándose en el delito que cometió la fiscal Laura G, creo desde mi perspectiva que se relaciona más a lo mencionado en el artículo 389 del mismo. En el caso de que uno de estos supuestos, particularmente aplicaría en este caso a lo del empresario Carlos R. En el caso de la ciudad en donde radico, que sería Chihuahua capital,
El Código Penal del Estado de Chihuahua nos menciona en su artículo 245 a quien, eh, a quien por sí o por interposición personal adquiera, enajene, administre, custodie o cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte, transfiera dentro del territorio del Estado recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza o procedan o representen el producto de una víctima de una actividad ilícita con alguno de los siguientes propósitos, los cuales serían ocultar, encubrir, impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita. Se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa. En México, el tipo penal que concierne a este caso, el cual sería lavado de dinero, se encuentra previsto en el artículo 400 bis de nuestro Código Penal Federal. En su cuarto párrafo aproximadamente nos aclara lo que se entenderá a qué nos referimos o qué son producto de una actividad ilícita. En este caso, lo siguiente sería los delitos y la clasificación, con elementos de fraude destacando en el engaño, la manipulación de pruebas y desacreditación de testigos, clasificándose como un delito en contra de la admiración e interpretación de justicia. Impartición de justicia, una disculpa. El lavado de dinero cuenta como elemento de lo siguiente: la procedencia ilícita de fondos y manipulación del proceso judicial para ocultar la procedencia ilícita. Esta se clasifica como un delito financiero y a su vez en contra del orden económico. Por último, los elementos de la conspiración o fraude del proceso serían el acuerdo entre dos partes, coludidas en este caso, para obtener un beneficio o lucro de un delito, y la manipulación del proceso judicial. Al principio más bien sería enfocándonos en lo que viene siendo los actos ilícitos cometidos por lo que viene siendo el empresario Carlos R. Lo último mencionado sería en relación a lo cometido por la colusión de lo que viene siendo la fiscal y el abogado defensor. De antemano me gustaría mencionar algunos puntos, por ejemplo, la tipicidad del caso. En este caso, los cargos en contra de Carlos Rivas de fraude y de lavado de dinero son típicos en el sentido de que se ajustan a los elementos específicos de estos delitos según el marco legal, en este caso el correspondiente, ¿verdad? En este caso sus acciones corresponden a lo que viene siendo el delito de fraude y lavado de dinero, y estos se encuentran tipificados en nuestro Código Penal Federal. También lo que viene siendo como parte del planteamiento del caso, en este caso no relacionado a Carlos R., pero va de la mano, sino por lo cometido por la fiscal y el abogado defensor, la manipulación del proceso judicial. La antijuricidad serían los cargos contra Rivas y a su vez, y no menos importante, la manipulación del proceso judicial. Ambos presentan culpabilidad, ya que son conscientes de lo que están efectuando y no hay forma de negarlo.
aunque en este caso la culpabilidad del señor Rivas dependerá de la evidencia presentada en relación con los cargos de fraude y lavado de dinero. Si se demostrara su participación en estos actos ilícitos, se consideraría culpable. En el caso de la fiscal y el abogado defensor, ambos son culpables de manipular el proceso judicial. La aceptación del soborno y la conspiración para distorsionar la verdad son actos que implican culpabilidad legal y ética, sobre todo. Muchas gracias.